Liturgia para hoy sábado 10 de octubre, semana 27 del tiempo ordinario. Santo Tomás de Villanueva. Este inmenso predicador, que fue llamado por sus oyentes el Divino Tomás, nació en España en 1488 y su sobrenombre le vino de la ciudad donde se educó y creció. Poseía una inteligencia excepcionalmente lúcida y un criterio muy práctico para dar opiniones sobre temas difíciles. Sentía una predilección especial por atender a los enfermos, dedicaba muchas horas a rezar y a meditar. Antífona. Dichosa eres, Virgen María, que llevaste en tus entrañas al Creador del universo, engendraste al que te creó y permanece siempre virgen. Oremos. Concédenos, Dios de misericordia, protección en nuestra debilidad, y al recordar hoy a la Santa Madre de Dios, por su intercesión y auxilio, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos 22 al 29. Hermanos, la Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado, para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree. Antes de que llegara la fe estábamos prisioneros, custodiados por la ley, esperando que la fe se revelara. Así, la ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo y Dios nos justificara por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo, porque todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que se han incorporado a Cristo por el bautismo se han revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos son uno en Cristo Jesús, y, si son de Cristo, son descendencia de Abraham y heredero de la promesa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas, gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro, recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la oblación de ese sacrificio, por la abundancia de tu gracia, nos transforme en ofrenda permanente, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Oración después de la comunión. Hechos partícipes de la redención eterna, te pedimos, Señor, que quienes celebramos la memoria de la madre de tu Hijo, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, y experimentemos continuo aumento de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Hoy te bendecimos, Padre, por María, la Madre de Jesús. Ella fue la primera cristiana y discípula de Jesús.
Con Jesús, ella es modelo de nuestra opción por el reino. Enséñanos, Señor, a rezar con María, Madre de la Iglesia. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Para meditar. Pablo, en este contexto de la comunidad de Galacia, tentada de volver a los valores del Antiguo Testamento que él considera ya caducos, presenta la ley de Moisés con rasgos bastante peyorativos. Hoy dice que antes estábamos prisioneros, custodiados por la ley, y que la ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo. El pedagogo en las familias romanas era el esclavo que llevaba a los niños a la escuela y se encargaba de su disciplina. Era, por tanto, un personaje en principio no muy simpático y, sobre todo, provisional. Al llegar a la adolescencia, ya no hacía falta. Pablo lo aplica al Antiguo Testamento. Durante la niñez nos puede haber servido el pedagogo, pero cuando ha llegado Cristo Jesús, ya somos como hijos en la familia de Dios. Y es una insensatez querer volver al dominio del pedagogo, que sería la ley de Moisés con sus prácticas meticulosas, circuncisión, sábado, comidas, fiestas. Es difícil la relación entre la norma y la libertad, entre la ley y la mayoría de la edad, también para los cristianos. ¿Cuántas veces tuvo que criticar Jesús a los fariseos por su legalismo exagerado, que hacía, por ejemplo, que el sábado, en vez de ser un día de libertad y gozo, se convirtiera en motivo de casuística y de angustias? ¿Cómo tuvo que esforzarse la primera comunidad cristiana por encontrar los caminos justos en su apertura al mundo pagano, liberándose poco a poco de la formación legalista heredada del Antiguo Testamento? Cada uno de nosotros sabrá si se siente hijo en la casa de Dios o prisionero, si se dirige a Dios como Padre o solo como creador o como juez, si cumple con las reglas del juego en su familia, en su parroquia, en su trabajo, en su comunidad religiosa, por amor, o solo por interés o miedo al castigo. Si educa a los hijos o a los jóvenes a cumplir las normas de la vida cristiana, la oración, la participación en la Eucaristía dominical, por simple tradición, por miedo, por interés comercial con Dios, o por convicción y amor. Si la fe la sentimos como una losa, si todavía somos esclavos, o nos sentimos prisioneros o necesitados del pedagogo, de la disciplina exterior como los niños romanos, no hemos llegado a la madurez. Ayer oía a Jesús unos improperios por parte de sus enemigos. Hoy, un piropo amable por parte de una buena mujer. Jesús aprovecha esta alabanza para dedicar a su vez una bienaventuranza a los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, con la cual, ciertamente, no está desautorizando a su madre. Al contrario, está diciendo que su mayor mérito fue que creyó en la palabra que Dios le había dirigido a través del ángel. El evangelista Lucas, que es el que más habla de María, la está poniendo aquí en cierto modo como el modelo de los creyentes, ya que ella tomó como consigna de su vida aquel feliz propósito: hágase en mí según tu palabra. Jesús responde haciendo el mayor elogio de su madre. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas habla poco de María, aquí Lucas 11:28, y en el Evangelio de la Infancia, Lucas 1 y 2. Para Lucas, María es la hija de Sión, imagen del nuevo pueblo de Dios. Presenta a María como modelo para la vida de las comunidades. En el Concilio Vaticano II, el documento preparado sobre María fue inserto como capítulo final de la Lumen Gentium sobre la Iglesia. María es modelo para la Iglesia. Y sobre todo en la manera de relacionarse con la palabra de Dios, Lucas ve en ella el ejemplo para las comunidades. María nos enseña cómo acoger la palabra de Dios, cómo encarnarla, vivirla, profundizarla, rumiarla,
hacerla nacer y crecer, dejarnos plasmar por ella aun cuando no la entendemos o cuando nos hace sufrir. Es esta la visión que subyace detrás del Evangelio de la infancia. La llave para entender estos dos capítulos nos es dada en el Evangelio de hoy. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Podemos aprender de María la gran lección que nos repite Jesús, que sepamos escuchar la palabra y la cumplamos. Es lo que alaba hoy en sus discípulos. Lo que había dicho que era el distintivo de sus seguidores. Lucas 8:21. Y lo que valoró en María, en contraposición a Marta, demasiado ajetreada en la cocina. El mismo Lucas presenta a la madre de Jesús como feliz porque ha creído, según la alabanza de su prima Isabel, y la que conservaba estas cosas en su corazón, la que escucha y asimila y cumple la palabra de Dios. La verdadera sabiduría y por tanto la verdadera bienaventuranza la tendremos si, como María, la primera discípula de Jesús, sabemos escuchar a Dios con fe y obediencia. Ahora que la Iglesia en la Reforma postconciliar ha redescubierto el valor de la palabra de Dios, podremos decir que somos buenos seguidores de Jesús y devotos de la Virgen si mejoramos en nuestra actitud interna y externa de escucha y de cumplimiento de esa palabra. Entonces es cuando se podrá decir que construimos nuestra casa sobre roca firme y no sobre arena movediza. Reflexionemos. La comunidad cristiana reconoce la nueva condición de los hijos de Dios, adquirida por la fe y el bautismo. ¿Es la escucha de la palabra un ingrediente necesario para el crecimiento de la fe? Oremos. Señor Jesús, fortalece nuestra fe y danos la capacidad para escoger la palabra de Dios que transforma nuestra vida y nos da la posibilidad de llegar a sus bienaventurados. Amén.